teórico que le vamos a dedicar a Mikhail Bakhtin, autor cuya producción completa la segunda unidad del programa de esta asignatura, acerca de este autor, de Mikhail Bakhtin, un autor que viene de lo que sería o de lo que fue el mundo teórico soviético, de la Unión Soviética, tal como se desarrolló y tal como existió a lo largo del siglo XX. De este teórico ustedes tienen en el material de la cátedra un texto que se llama El problema de los géneros discursivos, y es al pensamiento y a las reflexiones de este teórico soviético, de este teórico ruso, que le vamos a dedicar dos teóricos, dos clases, dos grabaciones, iniciando en este caso o tratando de colocar la propuesta de Mikhail Bakhtin dentro de lo que sería un marco que nos permita entender desde qué lugar está hablando. Bien, en principio, y para tratar de ir estableciendo alguna relación con lo que desarrolló la profesora de Biaggi acerca de Benveniste, el otro autor de esta unidad número 2, un poco lo que podríamos decir es que en cierto sentido Bakhtin resulta ser un autor, o por lo menos la teoría de Bakhtin resulta ser una teoría ajena a la tradición saussuriana, ¿no? Mientras que Benveniste se inscribe clara y explícitamente en la línea del pensamiento de Saussure. El caso de Bakhtin más bien en este caso supone una diferencia importante. ¿Sí? Bakhtin, repito, ocupa como pensador, si ustedes quieren, una posición ajena a la tradición saussuriana, o en cierto punto representa una posición crítica respecto de la propuesta saussuriana. Ustedes, por ejemplo, pueden leer justamente en la página 257 del artículo que estamos comentando, del problema de los géneros discursivos. Por ejemplo, allí Bakhtin menciona explícitamente el curso de lingüística general de Saussure, lo pondera como un trabajo realmente serio acerca de o respecto a los estudios sobre el lenguaje, pero al mismo tiempo asume un lugar o una posición crítica respecto de algunas cosas que plantea Saussure. ¿Sí? Ahora bien, si por un lado Bakhtin desarrolla su pensamiento por fuera del marco de la lingüística saussuriana, sin dejar de ser la suya una teoría sobre el lenguaje, la teoría de Bakhtin claramente es una teoría sobre el lenguaje, que se desarrolla esencialmente, una teoría sobre el lenguaje y sobre la cultura o el funcionamiento de la cultura humana, que se desarrolla esencialmente en la primera mitad del siglo XX. ¿Sí? Los trabajos teóricos más importantes de Bakhtin son relativamente contemporáneos de lo que es la producción saussuriana, ¿sí? O apenas posteriores a la producción saussuriana. Repito, la producción esencial de Bakhtin se desarrolla en la primera mitad del siglo XX, entre 1920 y 1950. De hecho, el texto que estamos comentando, el problema de los géneros discursivos, es un texto de la producción madura de Bakhtin, es un texto que se publica hacia 1952 y 1953. Lo que sucede es que el pensamiento bakhtiniano es recuperado en Occidente, ¿sí? Es recuperado, digamos, en las universidades, sobre todo en las universidades europeas, a partir de la década del 60, a partir de 1960, hacia fines de 1960, se recupera el pensamiento de Bakhtin y se lo incorpora, ¿sí? a lo que sería el campo de los estudios sobre el lenguaje y el campo de la semiología en general, de la semiología o de la semiótica en general. Bueno, iniciamos este segundo teórico sobre
la Fundación Semiótica de Charles Peirce,